Bienvenidos, mi nombre es Guido Bando del curso de Tecnología Energética del semestre A 2024 y voy a hablarles sobre la energía y transporte aplicado a las mercancías. El transporte de mercancías vive en la actualidad uno de sus mejores momentos en la historia, aunque no se trata de una actividad realmente reciente en el tiempo, ya que desde muchísimos años, desde el nacimiento del comercio, se ha buscado la manera de transportar productos y artículos a cualquier lugar del planeta. Gracias a esta actividad se proporcionó el descubrimiento de nuevas tierras, además de nuevas oportunidades para la adquisición, intercambio y venta de todo tipo de productos y mercancías. La historia del transporte terrestre y el desarrollo de los medios de transporte de mercancías por carretera se genera a partir de la necesidad del ser humano de desplazarse hacia nuevos territorios, inicialmente inexplorados en diferentes procesos de colonización y posteriormente para desarrollar sus actividades comerciales. Ya fuera por vía marítima, terrestre o incluso aérea, la evolución del transporte ha experimentado diversos cambios a lo largo de la historia, desde vehículos tirados por animales en un comienzo, pasado por vapor y llegando al diésel. El transporte de mercancía ha reinado desde el siglo XVIII hasta la fecha actual, en donde los vehículos tienen prestaciones impensables hace años. Con la invención de la rueda, que fue aproximadamente de 5.000 años, y con los caminos pavimentados, se comienza el desarrollo del transporte de mercancías y de personas, que con el paso del tiempo y las diferentes civilizaciones han evolucionado gracias a las continuas mejoras que como seres humanos le hemos aportado, para lograr un transporte más eficiente a lo largo de todos los siglos. La historia de los vehículos destinados al transporte de mercancías comienza con el carro, ya que su antecesor fueron las carretas tiradas por animales. Durante siglos y hasta la llegada del ferrocarril fue el principal medio de transporte para mercancías. El ferrocarril tal y como lo conocemos hoy se desarrolló rápidamente tras la invención de la locomotora a vapor, que fue creada en el Reino Unido en 1804, y no fue hasta mucho más tarde que los automóviles comenzaron a hacer acto de presencia. El primer vehículo que se conoce fue datado del año 1672 por Ferdinand Verbiest, el cual era un jesuita en una misión china que creó el vehículo para el emperador Kangxi en el año 1672. Ese vehículo era tan solo un modelo a escala y no podía transportar ni personas ni mercancías. Sin embargo, el primer vehículo autopropulsado tal y como lo conocemos hoy en día se le atribuye a Nicolas Joseph Cognat y culminó en el año 1886, cuando el alemán Karl Benz patentó su primer vehículo, conocido como el Motorwagen. Años más tarde, cerca de 1896, se inventó el primer camión, esto gracias a la invención de Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Tenía 4.5 metros de largo, 1.5 metros de ancho y su carga útil era de unos 1.500 kilogramos. En 1930, tras la invención del primer motor diésel, comienza una revolución en el transporte de mercancías por carretera debido a la gran mejora en la eficiencia de los camiones con motores diésel, con un rendimiento muy superior y un consumo muy bajo. Estos camiones encabezaron una nueva época en el transporte y la logística hasta llegar a nuestros días. Llegamos así hasta la actualidad y el desafío que supone el desarrollo del transporte de mercancías a través de vehículos híbridos y eléctricos. El desarrollo de estos vehículos y el impulso de los gobiernos a la implementación de su uso a través de diferentes iniciativas de reducción de huella de carbono puestas en marcha hace que las empresas de transporte estén girando hacia modelos mucho más sostenibles. La transición hacia nuevas flotas ecológicas es una realidad en la mayoría de los países desarrollados que proporcionan números beneficiosos a la hora de gasto de combustible que los vehículos suponen. Para entender cómo se relaciona la energía y el transporte de mercancías, es necesario comprender que el desplazamiento de una masa, que en este caso es la mercancía, desde un lugar a otro requiere la realización de un trabajo y por ello la aportación de una energía, que es necesaria para el proceso de movimiento de la misma. Cuando una persona se mueve andando, corriendo o a lomo de algún animal, o alguna cosa es transportada por una persona o en vehículo movido por ellos, se emplea el llamado motor de sangre. La energía procede de los alimentos que la persona o animal han ingerido y que eventualmente han podido acumular en su organismo. En el proceso además se genera dióxido de carbono, por lo que este tipo de movimiento no es sustancialmente diferente al producido por otro tipo de motor,
Sin embargo, el transporte que se realiza con el motor de sangre no es considerado bajo los efectos del análisis de la energía en el transporte de mercancías. En el caso más general, el movimiento requerido para el desplazamiento se produce por un motor que puede ser de distintos tipos, como el de eléctrico o el de combustión interna, que mueven un vehículo en el que se desplaza la mercancía. Esto es el caso de los aviones, barcos, trenes o carros. Existe también el transporte por cable, en el que es un cable el que arrastra la masa o en este caso la mercancía. Y existe también el tipo de transporte por tubería, en el que líquidos o gases son impulsados a través de tuberías muy largas. El motor siempre convierte una forma de energía en otra forma de energía más útil para el desplazamiento de la mercancía, y para ello en el proceso es necesario aportarle más energía. La energía que necesita un motor debe ser suministrada en el lugar oportuno, generalmente en puntos de repostaje preestablecidos o en el propio vehículo, que se encuentra lejos de yacimientos energéticos o de las refinerías centrales de transformación, y por ello es preciso transportarla. Por otra parte, la energía que necesita cada vehículo o modo de transporte tiene una forma concreta, como puede ser la energía eléctrica, el gasóleo o otros tipos, y unas características como la tensión, frecuencia o octanaje, que supone que debe producirse previamente un proceso de transformación de la energía entre la fuente primaria de energía y el uso del vehículo o el motor. En los procesos de transformación y transporte de la energía se producen pérdidas y otros efectos negativos como las emisiones y la contaminación, entre otros factores que deben ser sumados al proceso que requiere la energía, en este caso para el transporte de la misma mercancía. Cualquier estudio sobre el uso de la energía para el transporte requiere el conocimiento de los flujos de energía, su procedencia, los procesos de cambio de forma o de característica, su transporte y su uso. En todos estos procesos se producen pérdidas y emisiones como el dióxido de carbono, que es el más común, y otras dependen de diversos parámetros o variables que es preciso conocer. En los modos de transporte encontramos que las mercancías se pueden transportar de distintos modos, como lo es por carretera, ferrocarril, vía marítima, aérea o por tubería. La carretera es un medio que emplea vehículos no guiados que circulan sobre ruedas de caucho por caminos terrestres, generalmente dotados de una capa de rodadura. Se utiliza para transportar mercancía de productos terminados o semiterminados de volumen medio, cuando se requiere servicio de puerta a puerta. Los automóviles tienen una capacidad reducida de carga, su cubicación varía de entre 4 a 8 metros cúbicos. Puede transportar una masa media de entre 1200 a 1700 kilogramos. Su potencia varía de entre 52.5 a 125 kilowatts, lo cual serían aproximadamente entre 71 a 170 caballos de vapor. El motor térmico puede ser de gasolina o diésel. La transmisión de movimiento se produce a través de un cambio de marcha mecánica, que normalmente son 5, o mediante un cambio automático que transmite movimiento al puente, donde a través de un diferencial y dos semiejes se dirigen hacia las ruedas motrices. Los consumos suelen ser, en el caso del motor gasóleo, de 0,05 a 0,08 litros por kilómetro y de 0,075 a 0,1 litros por kilómetro para los de gasolina. Las emisiones medias de dióxido de carbono son de 236 gramos por kilómetro y 178 gramos por kilómetro respectivamente para el otro tipo de motor. En cuanto a los ferrocarriles, encontramos que el sistema ferroviario emplea vehículos guiados que tienen ruedas metálicas y que circulan a través de vías formadas por carriles metálicos. Se utiliza para el transporte de viajeros y de mercancías de todo tipo, tales como materias primas o productos de alto riesgo como los gases licuados, combustibles o productos químicos. Para el caso del transporte de mercancías es un medio relativamente lento que ofrece una reducida capilaridad, pero que permite el transporte de grandes volúmenes y masas. La carga y descarga se realiza desde terminales especializados y ofrece también una alta capacidad específica, lo que favorece a que se implemente en servicios de alta densidad. Los trenes poseen ciertos parámetros que condicionan la forma de operarlos, tales como el tipo de tracción, que puede ser diésel o eléctrica, la localización de la tracción, que puede ser distribuida o concentrada,
dando lugar a trenes autopropulsados y trenes remolcados respectivamente. En el caso de la tracción concentrada, los vehículos motores o locomotores tienen potencia de entre 2.500 a 5.000 kW, pudiendo llegar a remolcar cargas de hasta 1.300 toneladas. Esta limitación no es debido a la potencia de las máquinas, sino a la adherencia y la resistencia misma del gancho de remolque. En el transporte aéreo destaca que no es necesaria la creación de una infraestructura más allá de los aeropuertos de origen y destino y de los centros de control con sus servicios de mantenimiento para el correcto funcionamiento de las aeronaves. Este modo de transporte permite velocidades muy altas, las cuales son útiles para las largas distancias y es idóneo para las mercancías que tienen una masa pequeña y un valor añadido muy alto. Dentro de la aviación civil se encuentran los aviones de trabajo aéreo y los de transporte aéreo. A su vez, el transporte aéreo puede clasificarse de acuerdo a la distancia que recorre en corta, media, larga y ultralarga. Y también, según su radio de alcance, puede clasificarse en regional, doméstico, internacional e intercontinental. También podemos destacar que las aeronaves se pueden distinguir entre las de ala fija, que son las que conocemos comúnmente, y las de alas rotatorias, que serían los helicópteros. A su vez, dependiendo de la motorización, podemos encontrar distintos usos de energía de transporte, como los motores de pistón o motores de reacción. Dentro de los motores de reacción podemos distinguir entre los turborreactores, turbofan y turbohélice. Podemos puntualizar que en las turbohélices la potencia tractora se transmite fundamentalmente a una hélice. Estos poseen un amplio rango de velocidades que van desde los 200 a los 1000 km por hora. La cota de tangencia máxima, que sería la altura a la que vuelan, varía con el tipo de aeronave y el trayecto, pero lo común es de entre 9000 y 13000 metros. Los recorridos pueden ir desde los 300 a los 12000 kilómetros de distancia. Sin embargo, las aeronaves que se usan para la carga y transporte de mercancías generalmente son de pistón o de motores de reacción, ya sean turbohélices o turbofan. Las aeronaves generalmente tienen entre 1 y 4 motores, con una fuerza de empuje que varía de entre los 15,6 a 504,9 kN, dependiendo del tamaño de la aeronave y de sus características. En cuanto al transporte marítimo, se realiza en buques de diversos tipos, por mares, océanos, ríos, canales o lagos, siendo importantes para el transporte de grandes masas a distancias medias o largas, y también para el transporte de mercancías entre territorios que no están unidos por tierra o que no lo están con una distancia razonable. Los buques son vehículos que flotan sobre la superficie del agua y se mueven utilizando motores de diversos tipos, e incluso en algunos casos velas, aunque no es el caso del transporte de mercancías. Los recorridos que pueden realizar son muy largos, normalmente de miles de kilómetros, pero a velocidades bajas, generalmente de 50 kilómetros por hora. Estos deben tener una gran autonomía, ya que en realidad pueden ser considerados a efectos del funcionamiento como un transporte, una fábrica y una residencia, todos juntos. Es también importante resaltar que los buques en su mayoría están movidos por hélices que son accionadas por motores diésel, con rendimientos que son de aproximadamente 160 a 190 gramos sobre kilowatt hora. Y el rendimiento aproximado de la hélice y casco del buque es de un 60%. La transmisión que acopla la hélice y el motor diésel es de aproximadamente 97% de eficiencia. El transporte por tubería permite desplazar líquidos o gases impulsados por un motor a través de un oleoducto o gaseoducto. Se caracteriza por tener velocidades muy bajas y permitir el desplazamiento de volúmenes muy grandes. Es ideal para el transporte de mercancías peligrosas a costes muy bajos, tales como petróleo, productos refinados y gases. Las estaciones se conectan normalmente a la red de media tensión de distribución y emplean motores trifásicos. En los oleoductos, las estaciones de bombeo se encuentran cada 80 a 100 kilómetros y su potencia es de 0,5 a 1 megawatt. Las estaciones de compresión de los gaseoductos
Están ubicadas cada 250 a 500 kilómetros y tienen una potencia de alrededor de 1 megawatt. El transporte por cable y cinta es un sistema que se emplea para el transporte de mercancías remolcadas por arrastre, estando colocados dichos cables a lo largo de todo el recorrido efectuado. Sus consumos y potencia son muy relativos porque dependen de cada sistema, del ángulo de inclinación y la eficiencia de los polipastos que se usen para tirar de la mercancía. En la representación que vemos en pantalla, se puede apreciar el uso de la energía en el transporte y de que además de la energía necesaria para el movimiento propio del vehículo, fue necesaria la energía para la construcción de una infraestructura, la construcción misma del vehículo y para el mantenimiento de estos dos, de la infraestructura y del vehículo. Esto es necesario considerarlo de manera global cuando se evalúa la energía en el medio de transporte, ya que es muy distinto para el caso de transportes aéreos, marítimos y terrestres, y esto va implícito en el funcionamiento mismo de cada medio de transporte. Debemos considerar también que tenemos distintos flujos de energía a la hora de transportar mercancía. Tenemos la energía útil, que sería la realmente utilizada para el movimiento del vehículo, y la energía empleada para los servicios auxiliares. Tenemos también la energía final, que es la suma de la energía útil y la energía que se pierde en el proceso de transformación de la energía. Esto ocurre principalmente en el motor, sobre todo si es un motor de combustión interna, y también en la transmisión, que generalmente es una transmisión mecánica. Tenemos también la energía suministrada al sistema de transporte, que es diferente a la anterior en los casos de que se requiera un transporte o almacenamiento previo a la entrega de la energía en el vehículo. Y la energía primaria, que es el resultado de sumar la energía suministrada al sistema de transporte, la que se pierde en los procesos de extracción, transporte, generación o de refino, y en la conversión que se produce desde las fuentes primarias hasta el punto de entrega al sistema de transporte. En la clasificación de las pérdidas de energía, empleando la terminología aplicada en el transporte por carretera, se puede clasificar en dos grandes grupos dependiendo de dónde se produzca la pérdida. En las pérdidas wheel to tank, que son las pérdidas que se producen desde la rueda de pozo de petróleo, es decir, desde la fuente de energía primaria hasta el aprovisionamiento del vehículo, que en el caso de tracción con derivados del petróleo comprende la energía necesaria para la extracción, el refino y el transporte, y supone un rendimiento equivalente del 81 al 88%. En la tracción eléctrica, que incluye las pérdidas de la generación de la electricidad y el transporte hasta el punto de suministro, representa un rendimiento equivalente al 37 al 43%. Y también tenemos las pérdidas tank to wheel, que son las pérdidas desde el suministro al vehículo hasta las ruedas del vehículo. En el caso de tracción con derivados de petróleo, comprenden pérdidas de motor y transmisión equivalentes de un 28 a 35%, y para la tracción eléctrica son pérdidas en el motor y transmisión de un rendimiento equivalente del 78 al 92%. Por último, me gustaría cerrar con esta comparación entre los vehículos diésel, los de gasolina y los eléctricos, donde podemos ver la eficiencia que representan cada uno en relación a lo antes dicho con las pérdidas tank to wheel, y por qué es el auge de los vehículos eléctricos en la actualidad. Si bien no se sabe a ciencia cierta o hay muchos estudios que ponen en contradicción si los vehículos eléctricos realmente representan menos contaminación, es un hecho decir que los vehículos eléctricos tienen una mayor eficiencia, como se ve acá cerca del 80 al 90%, que es muy superior a los vehículos tradicionales de combustión interna. Y con esto concluimos este seminario sobre el transporte de mercancías y la energía. Espero que haya sido de su agrado y que se hayan llevado conocimientos útiles respecto a este tema. Muchas gracias.